Muy buenos días, queridos hermanos y amigos que nos visitan en esta mañana. Quiero darles la cordial bienvenida a la Iglesia de Cristo en Santa Cruz. Quiero que nos acompañen con una lectura bíblica que se encuentra en Habacuc 3, 17 al 19, que lo va a compartir aquí mi esposa. Habacuc 3, del 17 al 19, dice así: Entonces me llenaré de alegría a causa del Señor mi Salvador. Le alabaré, aunque no florezcan las higueras, ni den fruto los viñedos y los olivares. Aunque los campos no den su cosecha, aunque se acaben los rebaños de ovejas y no haya reses en los establos. Porque el Señor me da fuerzas, da a mis piernas la ligereza del ciervo y me lleva a alturas donde estaré a salvo. Bueno, nos anima mucho, dice, me llenaré de alegría, Dios. Podemos tener problemas financieros, problemas familiares, problemas de enfermedad, pero Dios está ahí para ayudarnos. Él es nuestro Dios, nuestro Creador, y Él está en control de todo nuestros problemas. Él fue el que nos creó y Él está en control. Él quiere que nos llenemos de alegría. Acompáñenme en una oración. Padre de la gloria, Señor amado, muy buenos días, mi Dios. Sabemos que tú estás en control de todo, mi Dios amado. Te pido que tú bendigas mucho a las personas que se han podido conectar, a las personas que están, Padre amado, escuchando tu palabra. Te pido que tú bendigas la prédica y todo lo que se va a hacer acá, Padre amado, en esta hora. Muchísimas gracias, Padre. Todo el servicio te lo dejo en tus manos. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. El Señor está dentro de mí. El Señor me salva. Él por mí se alegrará y su amor me renovará y llenará sobre mí alegría, alegría, alegría. Él me llenará, me renovará y me salvará. Oh, 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 oh. El Señor está dentro de mí. El Señor me salva. Él por mí se alegrará y su amor me renovará y dejará sobre mí alegría, alegría, alegría. Él me llenará, me renovará, me salvará.
Muy buenos días y bienvenidos al servicio de la Iglesia de Discípulos de Cristo aquí en Santa Cruz. En este momento quiero compartir con todos ustedes el tema de las ofrendas y he pensado, al hablar de las ofrendas, he pensado en la gratitud. ¿Qué tú puedes ofrecer a Dios? Para eso, por favor, acompáñenme a una escritura que se encuentra en Salmos, capítulo 50, versículo 14. Dice así: ofrece a Dios tu gratitud, cumple tus promesas al Altísimo. ¿Qué tenemos para ofrecer a Dios? La verdad que Dios no necesita nada de nosotros. No necesita que hagamos sacrificios, como en los versículos anteriores de este capítulo. Ustedes léanlo. En la antigüedad, la gente para dar a Dios hacía sacrificios, hacía holocaustos, pero la verdad que Dios no necesita de eso. Ni siquiera necesita la comida que nosotros comemos. Él lo único que espera, como dice aquí, es que nosotros ofrezcamos a Dios gratitud y también cumplir con nuestras promesas. Y al hablar de las ofrendas, sinceramente ofrendamos por gratitud a Dios. No ofrendamos por querer comprar un favor de Dios. Ofrendamos porque entendemos que somos agradecidos con Dios. Y además es una promesa que hemos hecho, ¿no? De ofrendar, de dar, de servir, y que, bueno, va a servir mientras en este mundo esté la iglesia, se necesite de predicar el mensaje de Cristo, se necesita de que el mensaje siga siendo predicado. Entonces nosotros tenemos un compromiso con el sacrificio de Cristo en la cruz. Y por eso, por gratitud a ese sacrificio, es que ofrendamos, porque somos salvos. Ofrendamos, damos nuestra ofrenda. Y es por eso que te animo a ti, hermano, discípulo, que tú cumplas con tu promesa de ofrendar, porque es una responsabilidad, es un compromiso y son promesas que hacemos, ¿no?, de dar voluntariamente nuestras ofrendas. Eso es lo que Dios espera de nosotros, que seamos agradecidos. Eso honra a Dios. El ofrendar, el ser agradecido, el tener gratitud, honra a Dios, más que hacer muchas otras cosas, ¿no? Y también se conocen, ¿no? ¿Qué otras actitudes hay? Especialmente para los que son ingratos. Si tú lees en este capítulo los siguientes versículos, te vas a dar cuenta de que vas a encontrar varias actitudes de un ingrato. Como por ejemplo, un ingrato no tiene derecho de mencionar la palabra de Dios. Un malagradecido no tiene derecho de ni siquiera mencionar con sus labios la palabra de Dios. Un ingrato aborrece las instrucciones de Dios. Un ingrato desecha su palabra, ¿no? Un ingrato va tras de los que cometen robo, acompaña a los ladrones, ¿no? Se identifica con los adúlteros, da rienda suelta a su lengua, a su boca, ¿no? Su lengua siempre está hablando engaño, habla contra su prójimo, calumnia a su hermano. Estas son cualidades de una persona ingrata. Entonces, en el momento de participar, en el momento de dar nuestras ofrendas, hagámoslo con gratitud y amemos y demos nuestra ofrenda pensando en amar al prójimo también, para que muchos más malvados como éramos uno de nosotros lleguen a los caminos del Señor
se arrepientan, hagan las paces con nuestro Señor, con nuestro Dios, ¿no? Y como dice en el versículo 15, invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Realmente, si somos agradecidos, si cumplimos con nuestra promesa, cuando invoquemos en momentos de angustia que podemos vivir, Dios está ahí para salvarnos, ¿no? Él nos librará si nosotros lo honramos. Gracias por su atención, y este era el pequeño mensaje para que podamos dar nuestras ofrendas y animarlo a que demos nuestras ofrendas en gratitud, ¿no?, a Dios por lo que ya Él ha hecho por nosotros. Acompáñenme en una oración, por favor. Padre amado, Señor Dios querido, muchas gracias te damos, Señor. Gracias por poder compartir tu palabra. Gracias, Señor, por este tema de la gratitud, y que podamos, Señor, ofrendar y dar nuestras ofrendas, Señor, por gratitud, para honrarte, para glorificarte, Señor. Te damos muchas gracias por todas las bendiciones que tú nos das, y te pedimos, Señor, que tú también, Padre, a través de tu mensaje podamos llegar, Señor, a muchas otras personas más, Señor, a que sean agradecidos, Señor, y que una vez te conozcan, Señor, no sean ingratos, no sean malagradecidos, Padre. Todo esto te agradecemos y te oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días a todos. Esta mañana quiero compartir con ustedes la Santa Cena, el cual para mí es un gran privilegio. Y para ello me gustaría, por favor, que me acompañen una escritura que está en la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 9 al 11.
Yo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Ustedes pueden acompañarme en su Biblia. Amén. Leamos juntos. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de él. En esto consiste el amor verdadero. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Amén. Miren, esta escritura es tan, pero tan profunda que muestra dos cosas principales que como cristianos nosotros necesitamos ver en nuestras vidas. Lo primero es cómo Dios manifestó su amor por cada uno de nosotros. Y el segundo es que el amor consiste de que Él nos amó primero. El primer punto es que pensemos en que Dios manifestó su amor por cada uno de nosotros enviando a Cristo para que Él pueda morir por nuestros pecados. O sea, Él demostró su amor. Él nos conoce desde el principio. Él siempre nos ha amado desde el principio. Y Él manifestó ese amor en Cristo cuando lo envió al mundo para que Él pueda morir por nuestros pecados y nosotros podamos tener vida eterna delante de Dios. Entonces, el segundo punto es de que el amor consiste en que Él nos amó primero. Esto quiere decir, hermanos, de que no es que nosotros hayamos amado a Dios o que nosotros merezcamos ese amor, sino que Él nos amó a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de todo lo que nosotros seamos delante de Él. Él nos amó en Cristo. La Escritura está diciendo de que envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Entonces, hermanos, Dios nos ama tan profundamente que fue capaz de sacrificarse Él mismo, porque sabemos que Dios está plasmado en Cristo. Fue capaz de sacrificarse para que cada uno de nosotros podamos volver a tener una relación profunda con Él, para que nuestros pecados sean perdonados. A pesar de que nosotros hemos sido lo que hayamos sido, rebeldes, mentirosos, ladrones, Dios demostró su amor en Cristo, en la cruz. El sacrificio que Cristo hizo por cada uno de nosotros, hermanos, fue lo que nos da la libertad y podemos decir el boleto para poder tener la vida eterna. Entonces necesitamos cada día profundizar en estas escrituras, de ver de que Dios, por medio de Cristo, derramó su amor por cada uno de nosotros. En esto consiste el amor, hermano. Cuando se entrega todo, cuando se entrega sin medida, y eso fue lo que entregó Dios por cada uno de nosotros. Yo quiero invitarte a que tú esta mañana reflexiones antes de participar de la Santa Cena en ese amor que Dios demostró por cada uno de nosotros y que nos ama a pesar de nuestras imperfecciones. Si hemos fallado en esta semana, si no estamos amando como Él nos amó, si no estamos amando a nuestros hermanos como Él nos amó, si no estamos amando al perdido como Él nos amó, pidamos perdón y renovemos nuestra confianza y nuestro espíritu delante de Dios. Y vivamos una vida que a Él le agrade. Empecemos a amar como Él nos ama si no lo estamos haciendo. Quiero invitarte a que reflexiones en ello y vamos a orar por la Santa Cena. Amén, acompáñenme. Padre Santo, queremos agradecerte por ese gran privilegio, Padre, que nosotros tenemos de poder recibir el perdón de los pecados, Señor. Gracias porque por medio de Cristo, por medio de su sangre, por medio de su sacrificio, podemos, Señor, entrar en tu presencia, podemos hablar contigo, Señor. Hemos podido ser perdonados, Señor, por medio de la sangre que Cristo derramó en la cruz. Gracias, Señor, por amarnos tanto. Tú nos amas desde siempre, tú nos amas, Señor, desde el principio. Y queremos agradecerte en esta mañana, Padre, y pedimos de que tú bendigas
el vino y el pan que representan el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesús. Perdónanos, Señor, por nuestros pecados y renueva nuestra alma, nuestra mente y nuestro espíritu, Señor, para que podamos vivir como a ti te agrada. Gracias, Señor, nuevamente por tu amor. Gracias por Jesucristo, por ser nuestro Señor, por ser nuestro Salvador. Y es en su nombre, Padre, que te oramos y te agradecemos todo esto. Amén. Muchas gracias. Ya sé que estar contigo no es tan fácil, que hay un camino mucho que sufrir, dejar las cosas vanas de este mundo y no volver la vista para atrás. Pero al final tú das la verdadera libertad, la paz, el gozo y la felicidad, y el más sincero amor incondicional, Señor, enséñame a querer, también a perdonar y a dar ese amor sin esperar algo igual. Señor, enséñame a querer, también a perdonar y a dar ese amor sin esperar algo igual como tú. Hola, ¿cómo están mis queridos hermanos? Una alegría poder saludarnos nuevamente en este día domingo y poder compartir también con ustedes la lección de esta mañana. Por favor, si me acompañan en una oración, vamos a entrar nuevamente a nuestro estudio de la carta de Judas. Oremos, por favor. Padre, buenos días, queremos saludarte. Te damos gracias, Señor, por poder estar conectados esta mañana con mis hermanos y con todas las personas que nos visitan. Por favor, permítanos, Dios, aprender de su palabra y ayúdanos también para continuar siendo alertas, para estar cuidando a nuestros hermanos y tener la actitud de un siervo esclavo, Señor, para poder servirte y hacer lo que tú quieres en toda ocasión, Padre. Muchísimas gracias, te amamos y te oramos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a continuar con esta serie de sermones relacionados con la carta de Judas. Si usted se está incorporando hoy día por primera vez, estamos estudiando la carta de Judas. Esta carta se encuentra principalmente antes de Apocalipsis y después de la tercera carta de Juan. Entonces, si no sabe dónde está la carta de Judas, se encuentra prácticamente al finalizar la Biblia, antes del libro o la carta de Apocalipsis. Y hemos estado estudiando a lo largo de 2 semanas ya acerca de la importancia que Judas le da al cuidado de la iglesia, ¿no? Primero estudiamos acerca de las marcas de un esclavo, las marcas de un siervo de Cristo, y llegamos a la conclusión que un siervo de Cristo es principalmente un esclavo del Señor, y definimos también algunos puntos que denotan lo que significa ser un esclavo de Cristo. Al mismo tiempo hablamos acerca de la urgencia para cuidar la iglesia. Un esclavo de Cristo está siendo siempre urgente para cuidar la iglesia, especialmente de las cosas que Judas nos habla, porque Judas nos está hablando acerca
de un peligro inminente, de un grupo de personas que se habían infiltrado en la congregación, y él les escribe para poder compartir con ellos acerca de su angustia, de su preocupación, para que estos hermanos que estaban en la iglesia pudieran también cuidar su fe. Lea conmigo, por favor, vamos a leer versículo 1 al 4, y luego vamos a entrar de lleno a la lección de esta mañana. Así dice la carta de Judas. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Ya llegamos a la conclusión en el primer sermón que este Judas que escribe esta carta es el hermano de Jesús. Jesús tuvo varios hermanos y hermanas, nos cuentan los evangelios. Uno de ellos fue Jacobo, que era su hermano también, y Judas era otro de los hermanos de Jesús, el menor, que estaba también sirviendo ahora a Jesucristo como su esclavo. A los que son amados por Dios el Padre, guardados por Jesucristo y llamados a la salvación, podemos notar el gran aprecio que Judas tiene por los miembros de la congregación, por los discípulos en general, que reciban misericordia, paz y amor en abundancia. Versículos 3 y 4 nos habla acerca de la ansiedad o del deseo de Judas de escribir a la iglesia, y al mismo tiempo nos habla acerca del problema que esta iglesia está enfrentando. Queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común, y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos. Hablamos también en el primer sermón de esta serie acerca de la importancia que cada cristiano debe darle a su fe y de cómo cada cristiano debe luchar por defender su fe, porque es algo muy importante. El versículo 4 nos habla ya del problema que está enfrentando la iglesia. El problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian el libertinaje, la gracia de nuestro Señor, de nuestro Dios, y niegan a Jesucristo como único soberano y Señor. Entonces Judas está advirtiendo a los miembros de la congregación acerca de un problema que era latente, que ya existía, que se había introducido dentro de ellos, y se trataba de un grupo de personas que se habían infiltrado, que se habían hecho pasar como cristianos, pero que no eran cristianos. Semanas atrás estudiamos también acerca de que no todos los cristianos son cristianos. Hablamos acerca de lo que define un cristiano, y todos estos domingos, estas semanas, hemos estado hablando acerca de la importancia de ser cristianos apegados a las Escrituras, de ser seguidores de Jesús, de ser discípulos del Señor. Y Judas está advirtiendo una realidad que ya estaba ocurriendo en la iglesia. Si usted tiene la oportunidad en otro momento de abrir la carta de Pedro, la segunda carta de Pedro, se encontrará con el capítulo 2 de la segunda carta de Pedro, donde el apóstol está enseñando acerca de que estas personas iban a introducirse en algún momento en la iglesia. Él está advirtiendo a la iglesia también de esta gente malvada que se iba a infiltrar, haciéndose pasar por buena gente, haciéndose pasar por maestros también, que iban a enseñar doctrinas falsas a la iglesia. Pedro está advirtiendo de que esta gente iba a llegar. Judas está diciendo a la iglesia que esta gente ya llegó. Y principalmente esta gente era apóstata. John MacArthur define lo que es un apóstata. Un apóstata, dice John MacArthur, es alguien que ha recibido la luz, pero no ha recibido la vida. Ha recibido la semilla, pero no el fruto. Ha recibido la palabra escrita, pero no la palabra viva. Ha recibido la verdad, pero no un amor por la verdad. Un apóstata, un engañador, un infiltrado en este contexto, y vamos a leer los versículos siguientes para ir definiendo cómo es un apóstata, y también nos vamos a ir dando cuenta que a pesar de que esta carta fue escrita en el primer siglo y que era un problema que la iglesia vivía en el primer siglo, también es un problema que nosotros podemos vivir en nuestra iglesia o en nuestras iglesias en algún momento de nuestro caminar con Cristo. Y de hecho, muchos de nosotros hemos experimentado la presencia de este tipo de personas en nuestras congregaciones. Y vamos a ir definiendo de qué se trata todo esto, pero considere por favor la definición que MacArthur da acerca de un apóstata. Un apóstata principalmente es una persona que niega a Jesús con sus hechos, que trata de engañar a la gente también haciéndole creer que es buena gente, pero al final nos damos cuenta que son personas que están completamente desenfocadas de Cristo. El apóstol Juan habló de este tipo de personas también en sus cartas. Pedro habló de este tipo de personas en sus cartas. El apóstol Pablo advirtió a los ancianos en Éfeso que estas personas iban a llegar.
advirtió y ordenó también a Timoteo para que tratara con los falsos maestros que enseñaban falsas doctrinas. Entonces, generalmente nos vamos a encontrar con personas que dicen ser algo que no son, que inventan una apariencia cristiana, pero por dentro, en el fondo de sus corazones, son personas completamente alejadas de Dios. Permítame, antes de entrar en el texto en sí, llevarle una escritura que está en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8. Por favor, tomemos unos minutos para ir a Juan capítulo 8, porque quiero hacer una introducción a qué motiva a los apóstoles, a los apóstatas. ¿Qué es lo que motiva? ¿Cuál es la motivación detrás de ellos para embaucar a la gente? Y fíjese usted, en Juan capítulo 8, en el versículo 31 en adelante, específicamente en el versículo 44, Jesucristo estaba hablando hacia los religiosos de ese tiempo, que se creían buenos y que creían tener la verdad también en sus vidas, pero que no la vivían. En realidad estaban llevando a la gente hacia otro lugar. Y fíjese la descripción que hace Jesús acerca de Satanás, mencionando que Satanás básicamente es el padre de este tipo de religiosos. Dice en el versículo 44, ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino. Un asesino. Empiece a anotar, por favor, la descripción que Jesús hace acerca de Satanás. Dice, en el principio, este ha sido un asesino. Y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Ahora haga una comparación un poquitito con la definición que MacArthur hace acerca de un apóstata. Él dice, un apóstata es alguien que ha recibido la luz, pero no la vida. Es decir, alguien que recibió la luz de Cristo, pero no recibió la vida de Cristo. Es decir, no se ha salvado, no es una persona salva. Es una persona que ha visto la luz, que ha de alguna manera entendido que hay algo diferente en eso, pero no tiene la vida en sí mismo. Entonces está engañado. También dice la semilla, recibe la semilla, pero no el fruto de esa semilla. Es decir, no ha recibido la salvación en su vida, no ha recibido el Espíritu Santo, no está viviendo como un cristiano. Por último, MacArthur dice, la verdad, pero no un amor por la verdad. Es decir, es una persona que ha escuchado la verdad, al igual que esta gente había escuchado la verdad, pero no tiene un amor por la verdad, no vive la verdad. Cuando miente, dice Jesús en Juan capítulo 8, hablando acerca de Satanás, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Entonces, vemos en este versículo una clara descripción acerca de Satanás y de las motivaciones que tiene detrás. Dice, Satanás es un asesino. No se mantiene en la verdad porque no tiene la verdad en él. Cuando miente expresa su naturaleza porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Y un apóstata, mis queridos hermanos, tiene la motivación de Satanás en su corazón. ¿Por qué? Porque es alguien que busca que los cristianos pierdan su salvación, es decir, que sean asesinados espiritualmente. Un apóstata utiliza la mentira para engañar. Un apóstata utiliza lo que mueve su corazón para llevar a la gente a caer en el error. Y Judas nos va a decir algo muy interesante también aquí en los versículos 4 al verso 16. Vuelva conmigo, por favor, ahora con todo esto en mente. Ya tenemos en mente lo que es un apóstata, de acuerdo a John MacArthur. Tenemos lo que es la motivación de un apóstata que viene de Satanás, el mentir, el engañar. Estamos conscientes de que un apóstata es un impío, es alguien que está en contra de Dios y que se ha infiltrado. Y al hablar de infiltrarse, veíamos la vez pasada también en nuestro anterior sermón, que un infiltrado es alguien que se hace pasar como los demás. Se hace pasar como si fuera un cristiano, como si fuera una buena persona, bien motivada. Pero nos damos cuenta a medida que va pasando el tiempo que no es una persona bien motivada, sino que al contrario, es una persona que tiene muy malas motivaciones en su corazón y en su vida. Judas nos dice lo siguiente hablando acerca de este tipo de personas. Versículo 5 de Judas. Aunque ustedes ya saben muy bien todo esto, quiero recordarles que el Señor, después de liberar de la tierra de Egipto a su pueblo, destruyó a los que no creían y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día.
Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como escarmiento al sufrir el castigo de un fuego eterno por haber practicado como aquellos inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. Note cómo Judas está haciendo un paralelo entre estas personas que son hijos del diablo, que niegan a Jesús como soberano, como Señor, que cambian el libertinaje, la gracia de Dios, y que están señalados para condenación, como Judas hace un paralelo entre esta gente y la gente que vivía en Sodoma y Gomorra, que tenía una costumbre, un estilo de vida impuro, inmoralmente impuro, tenían vicios sexuales, era gente malvada, y por esa razón también fue destruida Sodoma y Gomorra en los tiempos antiguos. Ahora fíjese el versículo 8. De la misma manera, estos individuos, ahora está diciendo, de la misma manera en que estas personas que vivían en Sodoma y Gomorra, de la misma manera en que estos ángeles que no se mantuvieron en posición de autoridad, ahora estos impíos, esta gente que se ha infiltrado en la iglesia, llevado por sus delirios, por sus sueños, utiliza la versión Reina Valera u otras versiones de la Biblia, por sus sueños, por sus deseos de la mente, contaminan su cuerpo, desprecian la autoridad y maldicen a los seres celestiales. Ni siquiera el arcángel Miguel, cuando argumentaba con el diablo disputándole el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición, sino que dijo que el Señor te reprenda. Estos, en cambio, maldicen todo lo que no entienden y como animales irracionales. Fíjese cómo Judas habla tan fuertemente de este tipo de personas. Como animales irracionales. Lo que entienden por instinto es precisamente lo que los corrompe. Hay de los que siguieron el camino de Caín. Por ganar dinero, se entregaron al error de Balán y perecieron en la rebelión de Coré. Judas está haciendo muchas comparaciones con algunos pasajes o algunas historias en el Antiguo Testamento también. Estos individuos son un peligro oculto. Fíjese nuevamente como Judas dice, estos individuos, esos infiltrados, esos apóstatas, esas personas motivadas por el diablo para destruir, para asesinar, para sacar a la gente de la fe, para arrastrarlos con ellos al error, son un peligro oculto. Y es porque se han infiltrado, porque son personas que se hacen pasar por otro tipo de gente. Sin ningún respeto, convierten en parranda las fiestas de amor fraternal que ustedes celebran. Por eso es que habla también acerca de que esta gente cambia el libertinaje, la gracia del Señor. Convierten la fiesta de amor fraternal que ustedes celebran. Buscan solo su propio provecho, es decir, son egoístas, piensan en sí mismos, quieren satisfacerse a sí mismos. Son nubes sin agua, porque aparentan ser. Fíjese cómo Judas utiliza estas metáforas para mostrar que los impíos, que estos personajes que se habían infiltrado, aparentan ser algo que no son. Son nubes sin agua llevada por el viento. Son árboles que no dan frutos. Fíjese que dice son nubes sin agua llevadas por el viento. Es decir, son arrastradas, no tienen raíz, no tienen nada que los afirme en sus vidas. Son árboles que no dan fruto cuando debieran darlo. Están doblemente muertos, arrancados de raíz. Son violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son estrellas fugaces para quienes está reservada eternamente la más densa oscuridad. También Enoc, el séptimo patriarca a partir de Adán, profetizó acerca de ellos. Miren, el Señor viene con millares y millares de sus ángeles para someter a juicio a todos y para arrepender a todos los pecadores impíos por todas las malas obras que han cometido y por todas las injurias que han proferido contra él. Estos individuos, dice Judas, son refunfuñadores y criticones. Se dejan llevar por sus propias pasiones. Hablan con arrogancia y adulan a los demás para sacar ventaja. Son estafadores de la fe. Son personas que engañan a los inocentes para hacerles caer en el error. Así que es muy importante para nosotros. La vez pasada hablábamos acerca de la importancia de alertar a nuestros hermanos porque queremos cuidar a nuestros hermanos. Debemos estar atentos de todas las cosas que ocurren en la iglesia. Como siervos de Cristo debemos estar cuidando a nuestros hermanos porque son hijos de Dios. Son nuestros hermanos. Y hay algunos nuevos cristianos que están recién llegando a la fe, que muchas veces no tienen las convicciones que los más viejos en la fe podemos tener.
no tienen la certeza, no han formado todavía bases profundas, sólidas en su fe y por ende, estos individuos que tienen muy mala intención, que llegan a la iglesia con el afán de pervertir a los demás, pueden entrar y fácilmente atraer a estos hermanos hacia el error. Lo hemos visto ocurrir en muchas veces. Muchas veces ha ocurrido que llega una persona y aparenta ser una buena persona, aparenta ser un buen cristiano, un buen ejemplo de ser humano. Pero luego empieza a enamorar con alguna de las hermanas en la iglesia y al cabo de unas semanas o meses termina llevando a la hermana fuera de la iglesia y termina destruyendo no solo la vida de esa hermana, sino que la vida de todo el entorno que le rodea. Termina fregando, echando a perder la vida de una persona que se ha entregado a Cristo. Entonces debemos estar atentos, debemos ser alertas para cuidar a nuestros hermanos. Y por supuesto, como veíamos también en la lección pasada, debemos ser atentos, debemos cuidarnos de esta gente que es malintencionada, que está movida por el diablo, pero al mismo tiempo no debemos perder la compasión por ellos, porque Dios es capaz de llevar al arrepentimiento a una de esta gente y de ayudar a estas personas a que se vuelvan al Señor y se conviertan a Él. Pero bueno, veamos algunos puntos que considero que son muy importantes en este momento para nosotros estar alerta, perdón, para cuidar a nuestros hermanos y para poder conocer también a los enemigos que están ahí dentro, pueden estar dentro de la congregación. Ahora, ponga atención a una cosa. La Escritura en Judas nos da el ejemplo del arcángel Miguel. En el versículo 9 dice que el arcángel Miguel argumentaba contra el diablo, o con el diablo, disputándole el cuerpo de Moisés, pero dice que no se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición, sino que dijo que el Señor te reprenda. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Estamos hablando de figuras de autoridad celestial. Hablamos de un arcángel, hablamos de Satanás, hablamos de Dios. Y dice que este arcángel no se atrevió a pasar por encima de la autoridad de Dios para reprender a Satanás, sino que más bien dejó que Dios reprendiera al diablo. Cuando la Escritura en Judas nos llama también a nosotros a cuidarnos de este tipo de personas, también nos llama a no entrar en discusiones necias y sin sentido, como Pablo le dice a Timoteo. Nos llama también a cuidarnos, pero a hacer todo lo posible por rescatar a las personas que están ahí, e incluso a quemarnos las manos para poder sacar a las personas del fuego. Pero no entrar en discusiones, no entrar en juicio, sino que dejar en manos de Dios el juicio que a Él le corresponde en contra de estas personas. ¿Qué nos dice Judas acerca de los apóstatas de su tiempo? Y permítame recordarle simplemente la definición de un apóstata según John MacArthur. Un apóstata es alguien que ha recibido la luz pero no la vida, la semilla pero no el fruto, la palabra escrita pero no la palabra viva, la verdad pero no un amor por la verdad. Desprecian. El apóstata desprecia la verdad de Dios. Es el que se aleja del Señor, es el que no quiere escuchar, pero al mismo tiempo es el engañador, el estafador de la fe, el que le va a embaucar y le va a ayudar a salir de la fe, a abandonar su fe y a perder su salvación. Así que es muy importante descubrir algunas cosas. Judas dice, el problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación, es decir, están marcados, Dios los tiene señalados, Dios sabe quiénes son estas personas. Probablemente nosotros no sepamos, muchos de nosotros quizás vamos a pasar por personas tan inocentes que no nos vamos a dar cuenta de la mala intención que hay en otros, pero delante de Dios no se van a escapar. Dios sabe perfectamente quiénes son, Dios los tiene identificados y sabe quiénes son los hijos del diablo y quiénes son los hijos de Dios. Él sabe perfectamente quiénes son y sabe discriminar entre ellos también. Y en el momento del juicio, ambos vamos a ser enfrentados a la realidad. El hijo del diablo va a ser enfrentado a Dios y va a recibir su castigo. El hijo de Dios va a ser enfrentado también a Dios como padre y va a recibir su bendición. Ambos vamos a estar ahí. Uno va a ser llevado a un lado y el otro va a ser llevado al otro. Pero en ese momento es Dios el que va a hacer justicia. Son impíos que cambian el libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano
y Señor. Si usted está compartiendo la fe con alguien que niega a Jesús, está frente a un apóstata. No importa si lleva una buena vida, no importa si parece correcto todo lo que hace, no importa si es una persona exitosa. El simple hecho de negar a Jesucristo como su Señor y Salvador le convierte en un apóstata. Ahora, hay una diferencia entre el que desconoce a Jesús pero no lo niega, porque hay personas que no conocen a Jesús, pero no hablan mal de él. Pero hay personas que han escuchado hablar de Jesús, hay personas que han recibido el testimonio, hay personas que han leído la Biblia incluso, pero están en contra de todo lo que enseñan las Escrituras. Por ende, buscan otras alternativas para poder creer. Y hay filosofías que llevan a las personas a creer no en Dios, no en Jesús, sino en filosofías del mundo, en otras denominaciones, en otras religiones basadas en otros principios y en otros dioses con minúscula, en otros señores con minúscula, porque el único Dios, el único Señor es nuestro Dios y nuestro Salvador Jesucristo. Pero hay personas que lo niegan y por ende se transforman en apóstatas, en impíos pecadores que están condenados, señalados para condenación. Y por ende debemos orar por todos ellos, debemos luchar en oración para que Dios permita el arrepentimiento de estas personas y para que ellos también se den cuenta del error y se vuelvan al Señor. Pero lo primero que nos hace notar Judas es que un apóstata, y tome nota, un apóstata es un engañador. Un apóstata es un engañador. Es alguien que se ha infiltrado. La vez pasada hablábamos un poco acerca de esta gente que se infiltra. Y yo le decía que hay historias o películas donde aparecen detectives o policías que se infiltran dentro de un grupo determinado para poder obtener información de ese grupo y al mismo tiempo, con toda la información que obtienen, poder desbaratar los planes que esas personas están haciendo. Y eso ocurre en diferentes lugares, en diferentes círculos. Aún en la iglesia de pronto se infiltran ciertas personas para poder descubrir si hay algo negativo hablándose ahí, o si hay algo que políticamente es incorrecto, o si hay algo que está llevando a las personas a comportarse de una manera que no es adecuada. El problema con este tipo de infiltrados es que no buscaban el bien de la gente, sino que buscaban las áreas débiles de las personas para atraerlas y sacarlas de la fe. Entonces el problema es que un apóstata puede infiltrarse en nuestra congregación o en nuestras congregaciones porque aparenta ser una buena persona. Satanás se disfraza de ángel de la luz, dicen las Escrituras. Satanás nunca se nos va a presentar a nosotros con una cara demoníaca. No se nos va a presentar a nosotros con esa cara que nosotros imaginamos. Él se va a presentar como una persona normal, decente, que sabe hablar, que tiene buenos modales. Y ese es el mismo impío pecador que va a entrar en los matrimonios y va a querer destruir los matrimonios, porque se va a infiltrar, se va a involucrar en la relación, va a empezar a investigar cuáles son los puntos débiles en esa pareja y con el tiempo va a terminar dividiendo un matrimonio, dividiendo una iglesia, dividiendo una relación de familia, dividiendo las amistades. Esto es lo que busca el diablo. El diablo busca dividir, busca generar controversias que nos llevan a dudar unos de otros e incluso busca generar en nosotros la duda hacia si lo que Dios dice en las Escrituras es correcto o no, porque es un engañador, es un mentiroso por naturaleza, porque en su vida habita la maldad del diablo. Así que son personas nocivas para nuestra salud. Son malvados que se disfrazan de ovejas, como dice también, ¿no?, las Escrituras. Así que es muy importante para nosotros, como decíamos la vez pasada, estar alertas. Estudiar la Biblia con las personas. Hacer preguntas para poder ayudar a las personas a mostrarse. Y si no nos damos cuenta que son apóstatas, porque hay algunos que son muy inteligentes, son muy engañadores, debemos orar por toda la gente y estar siempre pendiente de lo que pasa en nuestra congregación. Debemos cuidar a nuestra iglesia, unos a otros. Debemos cuidar, debemos estar atentos a nuestras hermanas en la iglesia. Debemos estar atentos a nuestras hermanas solteras, por ejemplo, en la iglesia. Porque muchos de estos engañadores pueden infiltrarse en la congregación y engañar a nuestras hermanas para sacarlas de la fe.
y sacar partido de sus relaciones. Y como le decía al principio, después abandonar a nuestras hermanas en medio de toda una desgracia en su vida. Lo mismo con los hermanos solteros. Hay mujeres que se disfrazan también. No, esto no es solamente, esta escritura no habla solamente de hombres impíos. Hay mujeres que son impías, hay mujeres que son malvadas. Yo recuerdo hace muchos años atrás, estábamos mi esposa y yo casados hace algunos años, tal vez 2, 3 años, viviendo en otro país y en otra iglesia donde estábamos pastoreando. Y nuestra iglesia no era una iglesia grande, era una iglesia pequeña más bien. Pero venían muchas personas nuevas a esa iglesia y venían mujeres también que eran nuevas, que les gustaba compartir con los hermanos y con las hermanas. Y ocurrió un día que una de esas mujeres, yo no sé ni quién era, pero una de esas mujeres empezó a enviar mensajes a mi teléfono celular. Y empezó a enviar mensajes sugerentes, es decir, esa persona, que yo asumo era una mujer, pues no creo que haya sido otra cosa, empezó a escribir a mi teléfono y empezó a incitarme para que yo me viera con ella y engañara a mi mujer. Obviamente, en ese mismo instante abrí el chat de mi teléfono y le mostré a mi esposa, mira lo que pasa, le dije. Y durante varios días seguí recibiendo mensajes sugerentes hasta que subieron mucho de tono. Hasta que llegó un momento en que esa persona dejó de escribirme porque se dio cuenta que yo no le estaba poniendo atención. Pero se imagina usted, hay hermanos o hermanas que tienen que son más inocentes o que son más débiles en algunas áreas, o que tienen problemas matrimoniales serios, que tienen desatención, que no son bien atendidos en sus matrimonios, y este tipo de mensajes pueden perturbar su mente y llevarles a una infidelidad. Y estos engañadores son así, estos apóstatas son así, son engañadores, son gente que desea el mal para usted, para mí, para nuestra congregación, son envidiosos, son perversos, son impuros. Así que hay que tener muchísimo cuidado cuando enfrentamos una situación como esta. Debemos alertar a nuestros hermanos, como veíamos la lección anterior. Debemos alertar a nuestro liderazgo en la iglesia para que tengamos cuidado con las personas que están llegando. Pero no debemos nunca dejar de orar y tener compasión por las personas, porque Dios quiere que todos se salven. Entonces, una de las características que Judas nos da sobre los apóstatas es que son engañadores y se infiltran. Tienen la capacidad de infiltrarse, de confundirse entre los miembros de la congregación, así que hay que ser muy astutos. Por otro lado, Judas también nos dice que estos personajes cambian el libertinaje la gracia de Dios, cambian el libertinaje la gracia de Dios. Fíjese que un apóstata, un engañador motivado por Satanás, es una persona que no tiene conciencia de lo que hace. Es inconsciente, no tiene conciencia espiritual, está motivado por su deseo egoísta de recibir lo que desea. Está motivado por pensamientos lujuriosos, está motivado por cosas que van en contra de Dios, quiere perjudicar a los demás para poder ganar algo él o ella. Entonces un apóstata es una persona inconsciente que está en la iglesia, que escucha la palabra, que comparte con los hermanos, que comparte situaciones de confraternidad con los hermanos y con las hermanas, que puede ser amable, que puede ser muy atento o muy atenta, que puede ser muy generoso, pero dentro de él hay una motivación maligna, una motivación que está movida no por pensamientos espirituales de Dios, sino que está movido por los pensamientos diabólicos. Su motivación es el engaño, el fraude, la traición y todo lo que lleva a las personas a perderse del camino. El apóstata está buscando apartar a la gente de la fe porque no está de acuerdo con Dios, es enemigo del camino de Dios. Entonces siempre va a buscar la manera de apartar a la gente del camino correcto. Son personas inmorales. No tienen respeto ni decencia por la pureza de las personas. No buscan la santidad de la gente, sino que buscan su propio beneficio, satisfacer sus propios deseos. Se burlan de la santidad de Dios y de los miembros de su familia. Son los que dicen que no es necesario abstenerse de tener intimidad sexual antes del matrimonio. Son los que buscan relaciones de todo tipo. Son las personas que participan de orgías y de diferentes situaciones
que van en contra de la moralidad de Dios. Así que son personas malvadas. Por eso Judas habla de lo que ocurría también en Sodoma y Gomorra. Si usted va al Antiguo Testamento y lee la historia acerca de Sodoma y Gomorra, lo que pasaba ahí, la lujuria, la perversidad, todas estas cosas que estaban erradas en la mente de las personas. Eso es lo que un apóstata vive en el fondo de su corazón. Uno podría pensar que gente como esta no está en la iglesia, pero la historia y las noticias acerca de lo que ocurre en las iglesias nos muestra que sí están, que sí existen, que sí forman parte de las congregaciones. Incluso hay líderes religiosos que se transforman en apóstatas porque dejan de considerar a Dios como lo más importante en su vida. Abandonan la palabra de Dios como base fundamental de su moralidad, de su estilo de vida, y empiezan a vivir en base a lo que el mundo les dice que es correcto. Entonces, es bien importante considerar lo que ocurre en nuestra iglesia, lo que ocurre en nuestras congregaciones, lo que pasa en nuestras casas, la gente que invita a nuestros hijos, los amigos que tenemos en el trabajo, los compañeros de nuestros hijos o hijas en la universidad. Debemos tener mucho cuidado si uno de nuestros hijos se empieza a enamorar o quiere casarse o quiere relacionarse con alguien que no tiene bases sólidas en la fe. Porque algunos de ellos, no todos, pero algunos de ellos pueden tener la mala intención de hacer que el muchacho, la muchacha, el hombre, la mujer, abandone su relación con Dios y lo deje. Hemos sufrido eso muchas veces. Hemos sufrido y hemos vivido la pérdida de muchos de nuestros hermanos debido a estos engañadores que entran en la iglesia, confunden a la gente y terminan sacando a nuestros hermanos de la fe. Y obviamente hay mucha responsabilidad nuestra cuando esto ocurre. Por eso Judas está alertando. Déjeme repetir lo que él dice en el capítulo 1 de Judas, versículo 3. He deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe, encomendada una vez por todas a los santos. Sigan luchando vigorosamente por la fe. Nosotros debemos luchar vigorosamente por nuestra fe. Es algo individual, pero también es algo colectivo. Debemos luchar en conjunto por defender nuestra fe, por ayudar a nuestros hermanos más débiles a defender su fe. Trabajar juntos para que la iglesia siga creciendo, siga avanzando, a pesar de todas las cosas negativas que pueden ocurrir alrededor de nosotros. Estos personajes cambian el libertinaje, la gracia de Dios. Esas fiestas de amor, donde hay abrazos de amor, besos de amor fraternal, cristiano, estos libertinos, estos personajes los transforman en cosas inmorales. Así que vemos dos características de estos apóstoles. Judas nos dice que son engañadores porque se infiltran en la comunidad. También nos dice que cambian el libertinaje en la gracia de Dios. Tienen la capacidad de embaucar a la gente, de envolver su pensamiento, de hacer creer que lo inmoral está bien. Es lo que hizo Satanás en Génesis cuando engañó a Eva. Le hizo dudar de la voluntad de Dios. Si usted va al Antiguo Testamento y lee esta parte donde Satanás está hablando con Eva, la hace dudar. Fíjese, vamos de una vez a leer ese pasaje, por favor, acompáñeme rápidamente a Génesis. Y vamos a mirar aquí, en el capítulo 3 de Génesis, qué es lo que le dice Satanás a la mujer. En Génesis 3, versículo 1, dice así: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. ¿Pero qué le dijo Satanás? Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Entonces, dice el versículo 6, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también comió.
Satanás puso la duda en la mente de la mujer. El hombre también cayó. Y ambos pecaron, producto de dudar, de escuchar al diablo. Y los apóstatas quieren que escuchemos a Satanás. Cambian el libertinaje, la gracia de Dios. En tercer lugar, se nos dicen algunas otras características también acerca de los apóstatas. Judas menciona las rebeliones de Sodoma y Gomorra, a los que siguen el camino de Caín, a los que se rebelaron contra Moisés. Así que esto nos lleva a definir algunas características extra también a estos apóstatas. Primero, son inmorales y sexualmente depravados, porque eso es lo que ocurría en Sodoma y Gomorra. Eran inmorales y sexualmente depravados. Recuerde lo que ocurrió cuando los ángeles llegaron y querían quedarse a dormir en la plaza. Y Lot les dijo que mejor se quedaran a dormir en su casa porque era muy mala la gente ahí. ¿Y qué hicieron los habitantes del pueblo? Empezaron a golpear, querían destruir la puerta de la casa de Lot para poder sacar a los ángeles y tener intimidad con ellos. Querían acostarse con ellos. Así que había mucha depravación en la mente de esa gente. El apóstata es depravado sexualmente, es inmoral. Por otro lado, habla acerca de Caín. Dice a los que siguen el camino de Caín, por amor al dinero, empieza a hablar también Judas. Son egoístas y envidiosos. Caín fue envidioso de lo que su hermano había hecho. La ofrenda de Abel fue mejor vista por Dios que la ofrenda de Caín. Y Caín se puso envidioso, se enojó. Incluso Dios le dijo que podía dominar su pecado, pero Caín no hizo caso. Entonces agarró una piedra, una roca y mató a su hermano, producto de su egoísmo, de su envidia. Así que un apóstata es envidioso y es egoísta, piensa en sí mismo, en lo que él quiere. Por otro lado, nos habla acerca de los que se rebelaron contra Moisés, los que querían llevar el liderazgo ahí, querían dejar a Moisés a un lado y llevar al pueblo a hacer otras cosas. Y usaban mentiras. Así que son calumniadores y divisores. Cuando usted vea que alguien está motivado por la división, que calumnia, que tiene pensamientos inmorales, y no solo pensamientos, porque muchos pueden tenerlos, pero que llevan esos pensamientos al hecho, que tratan de embaucar a la gente y le engañan, estamos probablemente frente a un apóstata, una persona que niega al Señor, que cambia el libertinaje, la gracia de Dios, que engaña, que se infiltra haciéndose pasar por buenas personas, pero que tienen una motivación satánica en sus vidas, que quiere atraer a la gente de la fe y sacarla de ella para que se pierdan. Por último, nosotros debemos saber qué hacer en esta situación, porque nos vamos a encontrar en algún momento en nuestra congregación con un infiltrado que es un apóstata, y con un infiltrado que cambia el libertinaje, la gracia de Dios, es decir, que embauca a la gente y las engaña para hacerles creer que Dios no tiene la razón, sino que es algo diferente, que Dios está engañando a la gente y que es inmoralmente, que tiene una vida inmoral, que es sexualmente depravado, que es egoísta, envidioso, que hace cosas perversas. ¿Pero qué hacemos? Judas nos dice en el capítulo 1, verso 23. Pero tengan cuidado, aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo. Tengan cuidado, aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo. ¿Sabe qué? Nosotros debemos actuar con cautela. Debemos tener cuidado al enfrentar a este tipo de personas. El arcángel Miguel, dice Judas, el arcángel Miguel ni siquiera se atrevió a pronunciar contra Satanás un juicio, sino que se lo dejó a Dios. Por eso Judas dice, tengan cuidado. Esta gente es mala, es gente malvada, gente malévola, tiene malas motivaciones. Tengan cuidado con ellos. Así que hay que actuar con cautela, hay que ser precavido. Hay que fijarnos en el comportamiento de las personas antes de involucrarnos en una relación peligrosa. Hermanos solteros, hermanas solteras, jóvenes que de pronto están buscando tener una relación con alguien que no es miembro de la iglesia o que es miembro de la iglesia pero puede tener malas costumbres. Tengamos cuidado. Tengamos mucho cuidado con la gente con la que nos relacionamos, porque podemos estar involucrándonos en una relación que puede afectar nuestra fe y sacarnos de ella.
Si nos damos cuenta de que este tipo de personas están en la iglesia, no nos quedemos callados. La vez pasada hablábamos acerca de alertar a la gente. Ten cuidado con la relación que estás manteniendo con esa persona. Ten cuidado de lo que estás haciendo. O incluso enfrentar al que está engañando a los demás. Hemos notado que estás haciendo algo que no está bien delante de Dios y necesitas arrepentirte y cambiar. Pero obviamente tratar con amor, con cariño, con respeto a las personas, porque independiente de las cosas que puedan estar haciendo o que puedan tener como motivación en sus corazones, siguen siendo personas que necesitan a Dios. Y hay una gran posibilidad de que Dios nos use para poder ayudar a esa gente a cambiar. Y si esa gente cambia y se vuelve a Dios, evitamos un montón de problemas, porque Dios les puede permitir la salvación y esas personas no van a dañar a nadie más. Así que siempre hay que actuar con cautela, debemos tener cuidado, pero no debemos dejar pasar las situaciones. ¿Por qué? ¿Por qué no debemos dejar pasar las situaciones si nos encontramos con alguien así? Primero, le quiero compartir 4 cosas nada más. Primero, porque estas personas son un problema para la iglesia. Judas dice en el versículo 4, el problema es que se han infiltrado. Son un problema. Un apóstata es un problema para la iglesia porque trae división, trae gente yéndose de la fe, trae personas criticando a Cristo, trae personas que se vuelven en contra del liderazgo, que se ponen mal con todos los demás. Así que son un problema para la iglesia. Son un peligro para los hermanos, porque engañan a la gente y los atraen para afuera. Son nocivos para la salud, porque son personas tóxicas para la salud de un hermano cristiano, de una hermana cristiana. Y son un mal testimonio. Son un mal testimonio para los no cristianos. Imagínense que estamos en la iglesia. Y yo recuerdo el caso de un muchacho, cuando yo era joven, todavía no era cristiano, pero tenía un amigo que iba a la iglesia evangélica en ese tiempo. Y me contaba que él entraba a la iglesia y engatusaba a alguna de las chicas y se las llevaba detrás del templo de la iglesia, de la estructura de la iglesia, y ahí empezaba a arremeter contra ella, ¿no? La besaba, la tocaba y hacía todo lo que quería, porque en el fondo era un apóstata que estaba entrando a la iglesia para sacar mujeres de la iglesia y satisfacer sus propios deseos. Así que hay que tener mucho cuidado, porque además son un mal testimonio para los no cristianos. Imagínense si eso ocurre en nuestra iglesia, que llega una persona y saca a uno de nuestros hermanos y se lo lleva para afuera y empieza a tener cosas inmorales frente a todos los demás. ¿Qué va a pensar la gente de Dios? ¿Cómo va a quedar la iglesia frente a los demás? No, eso no está bien. Así que hay que tener mucho cuidado. Esta semana, hermanos, pongamos atención especial a la congregación. Y no solo esta semana, sino que siempre, cada uno de nosotros encarguémonos de cuidar a los miembros de nuestra congregación. Veamos a los que están más debilitados. Acerquémonos a los matrimonios que no están teniendo contacto con ningún discípulo. Hablemos con ellos. Preocupémonos de llamar a los demás. Por lo menos esta semana haga una llamada, una por lo menos, a un hermano que usted sabe que necesita aliento. Y si tiene mucho tiempo, por lo menos dedique un par de minutos, un par de horas a la semana para hacer llamadas telefónicas, para preguntar a los demás miembros de la iglesia cómo están. Ocúpese de cuidar a los miembros de su grupo pequeño. Llame, si usted es pastor de grupo pequeño, llame a los miembros de su grupo, pregúnteles cómo están, ore con ellos, ore por ellos. Llévelos, guíelos para que estén bien cuidados. Por favor, no perdamos la oportunidad de ayudar a nuestros hermanos para que no vayan a perderse y extraviarse de la fe. Así que busquemos pasar tiempo con los hermanos. Ahora que estamos por Zoom, podemos hablar por Zoom, podemos llamar por teléfono, podemos usar WhatsApp, podemos conectarnos de diferentes maneras. Incluso podemos reunirnos en algunos lugares, ahora que hay cierta libertad con los cuidados, obviamente, que debemos tener para hablar con otros hermanos y compartir nuestra fe con ellos, discipularnos unos a otros, ayudarnos unos a otros a estar bien con el Señor. Hermanos, quería compartir este mensaje con ustedes. Recuerden lo que Judas dice acerca de un apóstata. Es un engañador, se infiltra. Así que puede ser alguien que nos tiene confundido. Esto no es para andar mirando a todos los hermanos ahora con cuidado. ¿Será que este es un apóstata? O si alguien se equivoca o comete un pecado y nos damos cuenta, ¿será que este es un apóstata? No, no es para eso.
vamos a identificar claramente a un apóstata porque está haciendo muchas cosas negativas, está trayendo a las personas a la duda. Entonces es un engañador, es alguien que transforma el libertinaje, la gracia de Dios, es inmoral, es sexualmente depravado, es egoísta, es envidioso, genera discordia, genera divisiones. Así que ante tales personas nosotros debemos tener mucho cuidado, pero nunca olvidar ser compasivos con todos. Dios le bendiga, que tenga un gran día. Nos vemos la próxima semana. Gracias por su atención. Buenos días, hermanos y amigos. Gracias por tener el compromiso de conectarse hoy y agradecer a cada hermano por su servicio a Dios. También animarlos a nuestras amistades a conocer más de Dios y profundizar más de su palabra. Que tengan un excelente día.